entre las ruinas de su vieja abadía, una tumba, la del rey Arturo. Al menos eso reza en el cartel, aunque no estén aquí sus restos. De hecho, ni siquiera hay certeza de que tan ejemplar monarca haya existido nunca. Sin embargo, la leyenda tiene tal fuerza que en la imaginación popular él y sus caballeros fueron indiscutiblemente reales. La cuestión ahora es que, de acuerdo a esa saga legendaria, cuando Merlín, el druida cristianizado, crea la tabla redonda en torno a la que se sientan Arturo y sus caballeros, el grial ya no está en Glastonbury, ni en sitio alguno reconocible. El símbolo ha sustituido al objeto físico y se encuentra bajo la custodia de un rey herido que no puede morir, en el castillo que corona un monte de simbólico nombre, Mont Salvatge, el monte de la salvación, en medio de un territorio simbólico, la tierra desolada. Por eso, cuando un día de Pentecostés el grial radiante se aparece sobre la tabla redonda, incitando a los caballeros a ir en su busca, estos no saben a dónde deben dirigirse. Será el propio camino el que vaya proporcionándoles las claves y poniéndoles en la adecuada dirección. En definitiva, se trata de un viaje iniciático durante el que deberán vencer tentaciones, arrostrar peligros de todo tipo, enmendar injusticias, salvar doncellas. Cada hazaña tiene a su vez un rico simbolismo y por tanto una doble lectura, porque pese a ser un mito cristianizado, el rey Arturo y sus caballeros hunde sus raíces en lo pagano, en lo mágico. El hecho de que Merlín, el inspirador de la tabla redonda y tutor de ese proceso iniciático, sea un druida, un mago, es en sí mismo significativo. El grial no es sólo el cáliz de la última cena, es el símbolo de la renovación, de la muerte como principio de la vida, el atanor del alquimista, donde el metal corriente se transforma en oro. De todos los caballeros que salieron en su busca, solo 3 llegan a la meta y en la mítica ciudad celestial de Oriente asisten a la misa que con el propio grial oficia Jesús. Ser Galahad, el caballero virgen, que ya era limpio de corazón al iniciar el camino y que muere en plenitud de gracia cuando el grial retorna al cielo. Perceval o Parsifal, apodado el tonto perfecto, que en el viaje de regreso se queda en Mont Salvatge, donde la tierra desolada ha fructificado de nuevo y sustituye al rey herido. Y Bors, el hombre corriente, que ya ha dejado de serlo y que será el único que vuelva a Camelot a relatar lo sucedido. Ninguno se ha quedado con el cáliz, porque la lección última de la leyenda artúrica es que el grial, cuya posesión entraña la inmortalidad y el poder absoluto, solo puede ser alcanzado por el que ya no lo necesita, por el que, tras recorrer con éxito ese camino de iniciación, descubre que el grial, el símbolo de la divinidad, ha estado en su propio interior durante todo el tiempo. ¿Ese era el grial que buscaban los templarios? Sí y no. Parece obvio que una orden familiarizada con un concepto del hecho religioso mucho más profundo que el del pueblo llano y que además practicaba técnicas para alcanzar el trance místico, buscase a Dios dentro de uno mismo y no fuera. Pero según deducen algunos investigadores, los templarios, más que buscadores, se consideraban custodios del grial, dándole a esa palabra otro sentido, el que se deriva de su raíz gaélica y que no alude al continente, es decir, al cáliz, y sí al contenido, esto es, a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no como tal, sino nada menos que como estirpe.
Accediendo a fuentes que ignoramos, ellos estaban convencidos de que Jesús, el Jesús hombre, había mantenido relaciones estables con María Magdalena, de la que tuvo uno o más hijos. Presuntamente sabían también quiénes eran los descendientes, y su tarea como custodios era proteger ese linaje hasta que, llegado el momento adecuado, uno de sus miembros pudiese acceder al trono de un país europeo, quizá Francia. ¿Hasta qué punto eso pudo influir en la sangrienta disolución de la orden a manos de Felipe IV? Es algo que, aun teniendo sentido, pertenece al terreno de la simple especulación. Aunque herética, la idea de una posible descendencia de Jesús no es tan descabellada y ha estado y sigue estando en la mente de muchos. Varias dinastías inglesas medievales trataron de legitimarse aduciendo esa descendencia en línea directa de Jesús. Y en este recién terminado siglo, ese era el argumento con el que algunos grupos influyentes aspiraban a restablecer la monarquía en Francia y sentar en su trono a uno de los descendientes de esa estirpe. Fantástico, tal vez, pero también posible. Ese, como otros secretos, quedó sepultado junto a los restos de los últimos templarios.